Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de apertura en mercado europeo. Por favor, como siempre, confirmarme que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, pues vamos a comenzar con el seminario. Como siempre, vamos al selectivo alemán. Pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Vemos un pequeño gap de apertura alcista. Parece ser que se ha incrementado la presión bajista tras ese inicio de sesión, buscando el cierre del gap en este caso. Cuanto a los indicadores, ¿no?, con los que solemos trabajar, aquí estáis viendo, el MACD nos ha dado una serie de cruces bajistas, luego pues ha quedado muy lateral con el signal, un tanto erróneo, ¿no?, sin nada claro, muy bajo volumen de negociación. Si por lo tanto vemos también las medias de Hull, vemos como hay una divergencia que parece que se va estrechando. ¿Qué podríamos trabajar aquí? Bueno, si lo viéramos con mucha claridad, ¿no? Quizás una caída del MACD, los niveles son buenos, una caída del MACD y un cruce bajista de las medias de Hull, podríamos plantearnos lanzar un corto, ¿de acuerdo? Sobre todo en búsqueda del cierre del gap de inicio de sesión, ¿de acuerdo? Si por lo tanto vemos en 15 minutos, veríamos un poquito lo mismo. Fijaros cómo ha habido un pequeño cruce alcista. Mirad, porque prácticamente el MACD nos daba la sesión en los primeros minutos. Luego nos lo han dado, en este caso, las medias de Hull. Y parece ser, que ha habido un cambio de presión, por lo tanto estaríamos fuera ya de mercado, ¿de acuerdo? Si veis que siempre, en este caso, lo más sensato es esperar, ¿de acuerdo?, que haya un movimiento claro, porque, prácticamente el incremento, ¿no?, o el que se haya producido un cruce alcista de las medias de Hull proviene del gap, ¿vale?, de ese movimiento alcista que lo que hace es que suba el tramo del MAC y el tramo también en este caso, de la media de Hull larga, ¿de acuerdo? De la media de Hull corta, cruzando la larga. Ahora vemos ese cambio de presión. Si continúa bajando, pues podríamos buscar también como niveles de soporte, ¿no? Pues ese cierre del gap que estamos comentando. Vamos a España. Time frame de 5 minutos. Fijaros, en este caso no se ha producido ningún gap de apertura. Lo que sí que tenemos, ¿vale?, es que una caída en este caso, del precio, ¿de acuerdo? Una presión bajista. Vemos cómo, pues está incrementando, sobre todo con esta última vela. El MACD y las medias de Hull nos habían dado lo que era el punto de entrada ya en el cierre de la semana pasada, del viernes. Fijaros como en este caso el cruce de la media de Hull corta, en este caso fijaros como sí que es muy positivo. Nos da un cruce de la media de Hull. El MACD lo dio el viernes, pero la media de Hull sí nos la ha dado al no haber gap, ¿vale? Pues es bastante más certero que cuando se produce un gap, porque continúa en línea con el fin de la sesión del viernes, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros como es un corto muy bueno. Por el momento no hay ninguna variación, ninguna modificación. Tendríamos que ver un cambio en la presión alcista para ver primero el cruce del MACD, fijaos que limpio también, descendente, y luego de las medias de Hull. Por tanto, en el IBEX ahora mismo no hay nada muy relevante hasta que no veamos un cambio en la presión alcista. Si lo vemos en 15 minutos, igual, los que sois un poquito más aversos al riesgo y os habéis esperado un poquito más, miraos en este caso como el cruce nos lo ha dado a las 9 menos cuarto prácticamente, y la entrada del MACD nos la ha dado de cuarto, o sea que es una entrada muy buena para hacerla también con 15 minutos, ¿de acuerdo? Con 5 era más precipitado, ha sido a primeros minutos de sesión, y con 15 la hemos tenido prácticamente 3/4 de hora después, ¿vale? Una entrada muy buena, en este caso la entrada corta muy buena. Ahora que tendríamos que, pues continuar con esa presión bajista, los niveles próximos de soporte que podemos encontrar prácticamente ya serían quizás en los 10.164, y si perdiéramos en ese caso los 10.091, ¿de acuerdo? Fuerte incremento de la presión bajista, por tanto, buen momento para haber aprovechado los cortos. Me comenta Miguel que él ha entrado con 5 minutos. Sí que ha entrado nada más en la apertura, muy bien. Vale, pues vamos al FTSE. Lo mismo. Aquí en este caso sí que ha habido un gap alcista. Fijaros cómo se podía haber aprovechado ese gap. Lo mismo, proviene por la variación, ¿no?, de datos que se produce en este caso en el gap, la variación de puntos.
pero al poco tiempo, bueno, pues prácticamente nos hubiera sacado de mercado. Fijaros que ahora mismo lo que estamos viendo es una entrada corta. En 5 minutos está pendiente de la siguiente vela y en 15 minutos también, seguramente, ¿de acuerdo? Aquí sí que podéis plantearos un corto, ahora en cuestión de 5 minutos es muy probable que dé la señal la media de Hull. Y lo mismo, si queréis un poco aseguraros, fijaros como en 15 minutos habéis tenido la entrada larga igual que el DAX, de principio de sesión, una entrada fallida. Y ahora vemos como el MACD cruza la baja y como en este caso las medias de Hull todavía están bastante divergentes, ¿vale? Tendríamos que esperar un poco, pero lo mismo. Yo en primer lugar veríamos si hay un cierre del gap y luego si seguidamente, ¿vale? Pues quizás perderemos estos niveles y vamos a trabajar en torno a los 7.498 puntos, ¿de acuerdo? Sería lo sensato, trabajar también posiciones cortas. Francia, comportamiento bastante similar también, gap alcista, corrección, entrada larga lo mismo, ¿vale? Entrada larga debido a ese gap que se produce, que hace que nos dé tanto la media de Hull como el MACD, esa entrada larga que veis como directamente es que no tenía ni presión alcista, se debe básicamente al diferencial de puntos del cierre a la apertura, ¿de acuerdo? Cuidado cuando trabajéis con los gap porque puede haber digamos, esa pequeña confusión, ¿de acuerdo? Vemos que ha habido una caída de presión, algo de recuperación, tenía bastante buena pinta. Fijaros como aquí había, como el MACD nos había dado ya la entrada corta. Las medias de Hull todavía no, ¿vale? En este caso el mercado ha cambiado y hasta que no vuelva a haber una caída de presión, fijaros como en este caso ha habido cruce bajista, no ha llegado a haber un cruce alcista, pero por el momento, si no llega a cruzar alcista y vemos aquí que continúa cayendo la presión, sí podríamos trabajar el corto. Tenemos que esperar un poco, ¿vale? Que continúe cayendo en este caso que continúe aumentando la presión bajista, también objetivo, pues cerrar el hueco, ¿de acuerdo? En 15 minutos más de lo mismo, ¿de acuerdo? Gap alcista, cae la presión, vemos una pequeña corrección y lo que buscamos ahora otra vez es la vuelta. Fijaos como en este caso el MACD ni siquiera ha llegado en un primer momento a hacer un cruce bajista, ni las medias de Hull, por tanto tendríamos que esperar que hubiera un aumento notable del volumen de negociación de esa presión bajista para poder cruzar en este caso la orden, ¿de acuerdo? Lo mismo, los niveles que buscaríamos, bueno, en un primer momento trabajar los niveles de 5.356 y ya un segundo nivel pues los 5.353, ¿de acuerdo? Sería lo más óptimo en un primer momento. Italia, como siempre, es el último en abrir, pequeño gap bajista, a punto también de cerrar el hueco. Vemos como el MACD nos ha dado una entrada corta, las medias de Hull de momento se mantienen divergentes, tendríamos que esperar un poco más, ¿vale? Que haya unos minutos más de negociación, pero también podríamos plantearnos una entrada corta. El MACD ya lo tenemos cruzado, faltaría la media de Hull que cruce la media larga en sentido descendente, ¿de acuerdo? En 15 minutos, lo mismo. Tenemos aún por cruzar el tramo bajista del MACD y las medias de Hull, fijaros cómo vienen del corto de la semana pasada, por tanto, habría un pequeño error porque no nos va a dar, ¿vale? A no ser que haya un cruce alcista fallido y luego un cruce bajista, en la media de Hull no nos puede dar un cruce bajista, ¿vale? En cambio el MACD sí. Lo mismo sería trabajar quizás en este caso, pues acudir a soportes, ¿no? Nivel muy bueno de soportes sería los 22.273 aproximadamente para trabajar posiciones cortas, ¿vale? Luego ya buscaríamos 22.242 aproximadamente. Es en el primer tramo, ¿vale? El primer objetivo que marcaríamos en las primeras horas de la mañana. Por último, mirar en este caso el Eurostoxx, lo mismo. Gap alcista, cerrado totalmente el hueco. En este caso nos ha dado la entrada larga igual que ha pasado en el resto, esa entrada errónea, ¿de acuerdo? Y luego sí que nos ha dado un corto bastante bueno, nos ha dado el MACD, nos ha dado las medias de Hull, por tanto aquí sí que lo podemos aprovechar. Vamos a ver si se frenan los niveles, ¿de acuerdo? Los niveles en este caso de 3.594, continúa ya buscando el rango de los 3.590 aproximadamente, ¿vale? Vamos a ver cómo termina desarrollándose, pero la operativa corta es bastante buena. Vamos a ver, como siempre, volver al DAX para echar el último vistazo. Fijaros cómo se ha quedado más lateral, ¿de acuerdo? En este caso no llega a darse la situación de marcar posiciones cortas. Las medidas de Hull todavía están bastante divergentes, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, pues podéis comentar la firma. El IBEX continúa cayendo también.
pues a través del email, a través del teléfono de la firma, y estaremos encantados de ayudar, ¿de acuerdo? Fijaros cómo continúa cayendo todo, cerrando los gaps, por tanto, bueno, pues buen día para aprovechar cortos. En cuestión de 20 minutos vamos a comenzar con el morning meeting, ¿de acuerdo? Bueno, muy buenos días a todos, que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde aquí, desde las oficinas de XTB.